Las rivalidades siempre han formado parte de los deportes de contacto, ya sea boxeo, kickboxing, MMA o cualquier otra manifestación de combate. En el mundo de las MMA, por ejemplo, hemos visto algunas interesantes. Ronda Rousey vs Miesha Tate, McGregor vs Khabib, McGregor vs Jose Aldo, McGregor vs... bueno, en fin, que hay muchas. Pero una rivalidad que empezó hace años atrás en otro deporte se convirtió en la plataforma para que uno de los noqueadores más peligrosos del kickboxing se abriese paso hacia la cima en el octógono de UFC. Ya tenemos la historia de Israel Adesanya, una de las caras de esta moneda, por eso es que es el momento de enseñar la otra. Para así como hizo Thanos, tener el equilibrio también en el Ikuverso. Por eso hoy vamos a hablar de Alex Poatan Pereira. Alexandro Pereira, a secas, nace el 7 de julio de 1987 en São Bernardo do Campo, en Sao Paulo, Brasil. Una zona donde abundan dos cosas: las drogas y los problemas. I want problems, always! A pesar de vivir en una zona pobre, su madre siempre trató que éste se mantuviese en la escuela, pues con educación era más probable que se pudiera valer por sí mismo en un futuro. Pero el destino tenía algo más preparado para el joven Alex, que ha dicho que ver a sus amigos trabajar desde pequeños y verlos con algo de dinero le hizo pensar que lo mejor era trabajar, ya que mientras que otros podían ayudar a sus familias, él se percibía a sí mismo como una carga. Eso y que la escuela nunca le gustó. Por ello, a la edad de 12 años decide dejar los estudios para dolor de su madre y empieza a trabajar en un taller de neumáticos, cambiándolos y aprendiendo cómo repararlos. Pero con este nuevo trabajo y con la llegada de algo de dinero, empezaron a llegar los problemas. Y es que a sus compañeros de trabajo les gustaba empinar el codo en los bares o comprar licor y tomarlo en el taller. España! Y Pereira empezó poco a poco a caer en el alcohol, siendo apenas un niño, llegando a desarrollar una verdadera adicción a la bebida. Los años pasaron, este continuó con su trabajo y los problemas con el alcohol, siendo cada vez más notorio, al punto de faltar al trabajo por resacas anteriores y además enfrascándose en peleas donde, por no ser por su pegada demoledora, muchas veces lo habrían apaleado. Reconociendo que tenía un problema y además preocupado de que alguien con técnica le propinase una paliza algún día, se dispone más o menos a intentar algo que lo mantuviese alejado de la bebida. Entra en un gimnasio de kickboxing y allí encontraría no solo la forma de luchar contra su adicción o defenderse, sino también la forma de ayudar económicamente a su familia. En palabras de Alex, era un borracho a toda ley, y pensé que el deporte me podría salvar. No podía refugiarme en el fútbol, porque no sé jugar, pero pelear sí sé. Empieza a entrenar kickboxing a la edad de 21 años y poco a poco va ganando experiencia en amateur, demostrando su calidad como pegador para luego dar el salto profesional. En su etapa de amateur se gana el apodo de Poatan, manos de piedra. ¿Por qué? Os estaréis preguntando. Pues porque en amateur peleó 28 veces, ganó 25 y perdió 3, pero las 25 victorias fueron por KO. Boy, that escalated quickly. Ya como Poatan empieza a sondar en el mundo del kickboxing profesional a la edad de 25 años. Con 4 peleas en su Brasil natal, de las cuales gana 3 por decisión y una por KO técnico. Un punto importante aquí: hay vídeos donde me salto peleas o hechos por la gran cantidad de información que hay. Esto para los comentarios de ¡ay, cómo te ha faltado ponerme! Que sí, este récord de victorias le da su primera oportunidad internacional enfrentándose a Jason Wilner. Enfrentándose a Jason, Pereira entra motivado, golpeando fuerte, pero su contrario hace un buen trabajo con el cuerpo, mandando a Pereira a la lona 2 veces. A mitad del segundo round, Pereira tiene un resurgir, atacando violentamente, pero le propina un low kick infernal, que lo manda a la lona dejándolo fuera de combate, y regalándole la primera derrota profesional a Alex Pereira. Pero eso no detiene al Poatan, que vuelve a la acción unos meses después, y se enfrenta a César Almeida, un kickboxer brasileño bastante duro. Después del tercer round, donde se dieron con todo, Alex Pereira se lleva una clara decisión y el título de campeón nacional de Brasil. Hay que decir que durante ese tiempo, Alex Pereira estuvo luchando contra su problema de alcoholismo, problema que aún lo quejaba. Pero sabiendo que ser campeón de Brasil le podría abrir puertas, se concentra en mantenerse alejado de la bebida. En el 2013 se enfrenta a Matías Agar, luchador que Alex Pereira se encarga de aniquilar con una lluvia de golpes y rodillas que lo dejan fuera de combate. Se vuelve a topar con César Almeida, y otra vez en un combate entretenido, ambos se dan con todo. Pero esta vez es Almeida quien se lleva la victoria, llevándose así una venganza y dándole a Pereira su segunda derrota profesional. ¡Qué puto! En el 2014, gracias a su rendimiento, es invitado a participar en el torneo de contendientes de la promotora de kickboxing, que vino a sustituir a K1.
Glory Kickboxing. Cómo te extraño, cabrón. En este torneo se enfrentaría a Dustin Jacoby, quien en ese momento estaba en un top 15 de UFC, pero a pesar de su experiencia, Jacoby fue vapuleado por el brasileño, que primero lo resiente con una lluvia de golpes y rodillas, para posteriormente sacudirle el suelo con un gancho de izquierda, que obliga a Jacoby a retroceder. Pero Poatan separa el alma del cuerpo de su rival con un magnífico gancho de izquierda. Al final se enfrenta con Zack Parparian, que en un momento le ganó al odiado Andrew Tate. Sí, odiado. Aquí está el vídeo del porqué. Y antes de que me llames marica, progre, mangina, blue pill, etc., recuerda que por este otro vídeo se me ha llamado machista, transfobo, homófobo, facha y demás calificativos ad hominem. Recuérdalo. Yo qué sé. Suscríbete. En ese combate, Parparian utilizó la famosa técnica de Homer Simpson, dejarse moler a golpes para cansar a tu rival, y tuvo un éxito parcial, porque logró resistir el primer round. En el segundo, Pereira estaba algo agotado, sin embargo, no fue suficiente para que Parparian pudiese hacer algo definitivo. Al final del tercero, Pereira se lleva una decisión mayoritaria. Entra entonces al torneo peso medio de Glory, pero en su primer enfrentamiento le toca enfrentarse a un oponente bastante duro, Artem Levin, quien venía de ser múltiple campeón mundial de Muay Thai. Boy, La mayor experiencia pesó en este combate, pues Levin dominó a Pereira y se llevó una decisión unánime, otorgándole otra derrota al Poatan. Pereira vuelve a Brasil a recobrar energías y obtiene 2 victorias en la promoción WGP, una por decisión y otra por la vía del KO. Regresa a Glory para enfrentarse a Jason Williams, que como ya sabemos lo había derrotado anteriormente. Poatan se ve sediento de venganza, pero a pesar de tener sus buenos momentos, Williams se lleva una decisión final, frustrando así la venganza de Pereira. Tras esta derrota, Poatan divide su carrera entre combates en Brasil y en China. Primero tiene su tercer enfrentamiento contra César Almeida, a quien, con una excelente estrategia, logra derrotar por decisión. Es en este momento que se le presenta la oportunidad de pelear en MMA, en la misma Jungle Fight, donde había tenido combates de kickboxing. Su primer oponente sería Kimuel Otoni, quien tenía un récord de 3-0 para ese momento. La pelea empezó bastante bien para Pereira, quien fue puesto a prueba a nivel de derribos, y logró sobrevivir a algunos intentos en la lona por parte de su rival. Pereira incluso intentó hacer un gamba, pero su contrincante pudo superar, montar a Pereira y darle ground and pound. En el segundo asalto se dieron con todo, pero en el tercero, Otoni llevó las cosas al suelo, y un agotado Pereira terminó dándole la espalda, tras su error, y siendo sometido por un mantaleón, llevándose su primera derrota de MMA en su primer combate de... Pero esto demuestra que no todo lo que mal empieza mal acaba, porque vuelve 3 meses después a enfrentarse con Marcelo Cruz, otra vez en MMA, y en este caso Poatan no permitiría que le quitasen la victoria, pues gracias a sus poderosos puños logra mandarlo de lona. Hecho esto y tras recobrar su título de WGP, lo defiende una vez y viaja a China para enfrentarse en una promotora llamada Glory of Heroes al futuro campeón de peso medio de UFC, Israel Adesanya. Este combate fue técnica contra poder, estando la técnica del lado del nigeriano. Pereira arremete con fuertes golpes y violencia, y al final parece que rinde sus frutos, pues se llevó una controversial decisión, lo que fue la semilla de una de las mayores rivalidades de los últimos tiempos. Entre la primera pelea y la revancha, Alex Pereira tuvo su tercera pelea de MMA, y una vez más en Jungle Fight, esta vez contra Marcus Vinicius, a quien el Poatan despacha a fuerza de golpes ganando por KO técnico. Ahora sí se viene la revancha contra Adesanya, que se produciría un año después. Antes de esta revancha, Pereira venía de una victoria en Brasil contra Antonio dos Santos Jr. y una derrota por KO técnico frente al ucraniano Artur Kishenko. Este evento se llevó a cabo en Brasil y empezó muy bien para Adesanya, quien parecía haber encontrado la fórmula para ganarle a Pereira, pero en el tercer round, cerca del final, la poderosa izquierda del Poatan encuentra el camino hacia la cabeza de Adesanya, quien cae en la lona sin poder hacer nada. Esta se convertiría, al menos hasta ese momento, en la única derrota por KO del nigeriano. Su performance le valió una invitación por parte de Glory para luchar en un torneo de 4 hombres. En su primer combate se topa contra Purin Ram, quien jamás había sido noqueado y que esperaba una victoria fácil sobre el brasileño. El hombre que jamás había tocado la lona cae 3 veces en el tercer round, no sin antes recibir un duro castigo por parte del brasileño. ¡Lo molió! Se enfrenta al holandés Josri Belgaroy, quien aplicando una estrategia de lluvia de golpes y aprovechar los espacios, pudo darle una derrota por decisión a Pereira. Una vez más, Pereira regresa a Brasil en busca de nuevas energías,
y las encuentra en el momento que derrota a Michael Silva con otro de sus ganchos de izquierda. Vuelve unos meses después a Glory a enfrentarse a Simon Marcus, quien era en ese momento el campeón de peso medio de la promotora. Este le había ganado a Adesanya por puntos y a Artem Levin. En este momento, muchos kickboxers ya sabían que debían cuidarse de la izquierda del brasileño, y Simon era uno de los que sabía que tenía que mantener la guardia alta, pero irónicamente fue la derecha de Poatan la que lo mandó a la lona, tras recibir un directo en la barbilla que lo hizo tambalear, y repitió la acción mandándolo al conteo, pero pudo ponerse en pie, ya tocado y dándose cuenta que ya fuese la izquierda o la derecha, cualquiera de sus puños podía ponerlo en el suelo. Simon empezó a bajar el ritmo, aunque con algunos destellos, pero no fue suficiente. Un soberbio Pereira remete contra él y empieza a sacarle los puntos que al final le otorgan la victoria, convirtiéndose así en campeón de peso medio de Glory. Pero ya sabéis, uno es campeón hasta que defiende, y a este le toca defender su título contra Josh Belgaroui. Este se sentía confiado, y al fin y al cabo ya le había ganado al brasileño. Volvió a usar su estrategia de ráfaga de ataques y aprovechar los espacios, y durante 2 asaltos, este llevaba ventaja, pero Pereira pudo voltear la situación tras propinarle algo de castigo. Le encaja una derecha que lo hace tambalear, y tras un intercambio, le propina otra poderosa derecha que deja al rival semi-inconsciente de pie. El árbitro interviene y llama al médico al ver que los ojos del holandés apuntaban uno al norte y otro al este. Quedé virolo, estoy virolo, miren los ojos como me quedaron. Detiene el combate, logrando así retener el título y obteniendo su venganza. El público quería más de estos dos, y Glory armó un combate de revancha en el Glory 55, y el holandés parecía haber aprendido de sus errores, y le dio de comer un sólido 1-2 al brasileño, quien se vio forzado a retroceder, pero en menos de un minuto volvió a dejar claro que su derecha tenía un poder enorme, ya que le propina un derechazo al rival, derechazo que lo deja con las habilidades motrices de un bebé que aprende a gatear. Para este punto, el brasileño quería dar el paso definitivo en las MMA, pero sus compromisos contractuales con Glory se lo impedían. Se planeó una defensa contra el ex campeón Simon Marcus, pero Pereira se las arregló para dominarlo, llegando a mandarlo a la lona una vez, ya con su conocido gancho de izquierda. Pero Marcus no fue campeón por nada, y probó su resistencia llegando hasta el final de la pelea, donde eso sí, perdió por decisión ante Pereira. Su camino en Glory parecía terminar, ya que solo le quedaba una pelea, pero Glory tenía otros planes, así que se sentaron a negociar con Pereira, y tras una jugosa propuesta y un contrato que le permitía pelear en MMA, Glory se asegura los servicios de su estrella por un tiempo más. Poderoso caballero don dinero. Dinero, 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 dinero. Su siguiente defensa fue contra un viejo conocido, Jason Williams, quien, si recordáis, ya había derrotado a Pereira. Pero en esta oportunidad, un experimentado Pereira no le iba a dejar arrebatarle el cinturón. Primero lo manda a la lona con una patada en la cabeza que haría sentir orgulloso al mismísimo Crocop, pero unos segundos después, el brasileño reajusta los huesos del cráneo con una Flying Switching Knee, o rodilla voladora cambiada. Esto lo deja fuera de combate, y así Pereira logra defender su título y obtener su merecida Venganza. Habiendo defendido su título en varias oportunidades, Pereira decide probar suerte en la categoría de semicompletos. ¿Por qué? Porque puede. Pero había un problema. El campeón estaba lesionado, así que Glory arregla un combate por el título interino de la categoría. Su rival era el número 2 en los rankings, el surinamés Donegi Avena. A pesar de estar en el mismo peso, Pereira se veía más fuerte y dominante. Aún así, Avena pudo resistir al menos hasta el tercer round, donde Pereira le propina un gancho de izquierda, que reinicia el cerebro de su oponente, convirtiéndose así en el campeón interino de peso semicompleto y campeón reinante del peso medio, siendo, en la historia de Glory, el primero en hacerlo. Ahora con el título interino, era el momento de defenderlo, y se enfrenta contra el turco Ertuğrul Bayrak, quien no pudo hacer nada contra la lluvia de ataques del brasileño, que sella la victoria con un gancho de izquierda justo en la campana, derribando al turco. Para esas fechas, Israel Adesanya ya se había convertido en campeón indiscutido de peso medio, y Pereira decidió recordarle que él ya lo había noqueado, y compartió el vídeo del encuentro a través de redes sociales. Existe una suerte de leyenda sobre por qué Pereira decidió volver a las MMA. Y de acuerdo a la historia va más o menos así. Gracias al vídeo, mucha gente empezó a hablar de él, a tal punto que le preguntaron a Adesanya en una entrevista sobre sus derrotas, y este comentó: cuando yo esté en la cima y sea el mejor de todo el mundo, él va a estar en un bar y siempre dirá: yo le gané a este tipo, porque es lo único que tiene. Esto, de acuerdo a la leyenda, llegó a oídos de Pereira, quien al parecer se sintió más que motivado por las palabras del nigeriano para dar el salto definitivo en las MMA. Aprovechando su nuevo contrato, firma con LFA,
y se enfrenta a Thomas Powell, a quien le propina en el primer round un gancho de izquierda que lo hace besar la lona. La espectacularidad de ese KO empezó a correr por internet, llegando a ser mencionado por el mismo Joe Rogan. His name's Alex Pereira, and he's truly one of the most terrifying human beings alive. Bad motherfucker? Oh, he hits people, and it doesn't even make sense. Really? It's like, it doesn't, he's the same size as these people. Yeah. But he hits them, it's like he's a heavyweight and they're a lightweight. I'm telling you, he's got fucking freaky power. Y entonces empezarían a llover ofertas interesantes. Pero esto tendría que esperar, pues aún quedaban asuntos pendientes en el ring. Le esperaba la pelea de unificación del título semicompleto de Glory. Esta llegó por fin en el 2021, cuando chocó contra Artem Bakitov. Este combate fue duro para ambos peleadores, con buenos momentos de parte y parte, y dejando claro por qué ambos eran campeones. Al final, a los ojos de los jueces, Pereira hizo más, y se llevó una decisión dividida, convirtiéndose ahora sí en campeón absoluto de semicompletos. Pero era claro que una decisión tan cerrada ameritaba una revancha en octubre del 2021, y esta se llevó a cabo en el Glory 78. Este combate estaba cerrado, por lo que Pereira empezó a cortar el avance de su rival usando el clinch, pero el descaro de su estrategia llegó a que se le descontasen puntos, por lo que al final el ruso se llevó la decisión. Tras esta derrota, el hombre de las manos de piedra se queda definitivamente en las MMA, ya que el alopécico tiburón más alopécico y más tiburón de las MMA, Dana White, reconoce que un posible enfrentamiento entre Israel Adesanya y Pereira podría ser algo posible, y que los números podían ser muy buenos. Dinero, 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 dinero. Aparte, el nigeriano estaba limpiando la división, así que era momento de traerle un reto. Alex Pereira comienza a sondar enfrentándose al griego Andreas Michailidas, quien tenía un récord sólido de 13 victorias, 4 derrotas. La gente estaba expectante, deseosos de ver si el brasileño estaba listo para este nivel, pero apenas sonó la campana, el griego se refugió en el clinch, consiguiendo una defensa decente por parte del brasileño. Pero en el segundo round, el brasileño ajusta la distancia y, sacando su pedigrí de kickboxer, hace una finta en la que el griego cae y termina comiéndose una Jumping Switching Knee, que lo manda al suelo, y hace que después de un par de golpes más en la lona, el árbitro pare la pelea, obteniendo así su primera victoria en UFC. 4 meses después se topa con Bruno Silva, un compatriota brasileño, que venía de una racha de 3 victorias. Este combate fue bastante movido, con buenos momentos para ambos, pero siendo dominado por Pereira en buena parte del mismo, por lo que al final del tercer asalto, Pereira se lleva una decisión. Tras esta victoria, fue programado para pelear en la misma cartelera que Israel Adesanya, para enfrentarse a Sean Strickland, quien estaba pidiendo un combate contra Adesanya. Y en medio de la rueda de prensa, Strickland fue consultado de quién era el mejor striker, a lo que este empezó a bromear con las derrotas de Adesanya frente a Pereira. En toda la rueda de prensa, el contacto entre Adesanya y Pereira fue mínimo, evitando al nigeriano poner los ojos en su némesis, mientras que el brasileño no dejaba de mirarlo. Y es que parece que una de sus fortalezas es meterse en la mente de sus rivales, algo que, como ya vimos en la historia de Conor McGregor, es muy importante. En el combate las cosas no fueron bien para Strickland, que luego de caer en una finta, recibió un ajuste de mandíbula por parte de Pereira, terminando la tarea con un derechazo que termina por apagar sus luces. ¡Mamá! ¡Cortaste toda la luz! Esa misma noche, Israel Adesanya defendió su título por 5ª vez, y después de ganar su combate, pidió la pelea contra Alex Pereira, diciendo: la próxima vez te voy a poner patines, y cuando lo haga vas a quedar congelado como Elsa. Potan no entendió la referencia, pues no había visto Frozen, así que se la sudó. ¡No se entiende lo que vos hablas! Yo tampoco había entendido esta referencia, pues tampoco he visto Frozen. La idea de Adesanya era vencer a Pereira y así zanjar la idea de que Pereira podía vencerlo en cualquier terreno, idea que venía persiguiéndolo desde que se empezó a correr por internet el vídeo de su KO. Pero existe un dicho: una cosa es invocar al diablo y otra es verlo llegar. Israel cometió el error de invocar al suyo. Cuando el combate llegó, muchas cosas se empezaron a decir. Muchos hablaban de un temor en el nigeriano, quien al parecer no podía evitar recordar sus derrotas. Y que esta presión podía estar afectándolo, se dijo mucho. Adesanya, todo el tiempo previo al combate, siempre se mantuvo diciendo que esto era MMA y no kickboxing, y que aquí él tendría la última palabra. El combate entre estos dos se inició con un dominio claro por parte del nigeriano, que incluso dejó al brasileño mareado por un golpe al finalizar el primer asalto. Los 2 rounds siguientes fueron en buena parte del nigeriano, que parecía tener una victoria por decisión sobre el brasileño. Pero al finalizar el 4º asalto, en la esquina de Pereira, le dieron un speech motivacional digno de Minotauro, donde básicamente le dicen: tienes que salir a noquearlo, noquéalo
y te convertirás en el campeón del mundo. Tiene que poner presión activo con la defensa. Combina, papi. Dame 2 y 3 golpes. Con la defensa se va a ser campeón del mundo. Va a ser campeón del mundo. Este round es tuyo. Y aquí podemos hablar de paralelismos, porque si recordáis, el combate de Adesanya contra Kelvin Gastelum, es probable que recordéis que Adesanya, antes del último round, dijo: está bien, no puedes derrotarme, estoy listo para morir. Cuando el árbitro le preguntó a Pereira si estaba listo antes de salir al último round, este dijo: pronto para matar, listo para matar. Algo que nos deja en claro que mientras uno en su combate estaba dispuesto a sacrificar su vida, el otro estaba dispuesto a quitársela. Diferencias que a un nivel psicológico nos demuestran dónde estaba cada uno en cuanto a su compromiso. No lo sé. Ahí me decís lo que vosotros pensáis. Hay que destacar que este combate se desarrolló buena parte en pie, pero hubo derribos por parte de ambos, dejándonos claro que ambos necesitaban trabajar más ese área. En el quinto asalto, todo parecía que iba a favor del nigeriano, pero una patada mal dada lo hizo caer y dar una vuelta en la lona. Acto seguido, Pereira se pone en modo Seiko Kill y se va encima, propinándole una lluvia de golpes. Golpes que lastiman seriamente a Adesanya, perdiendo el equilibrio con los brazos extendidos, con poco o nada de defensa, al punto donde el árbitro se ve obligado a intervenir, convirtiéndose así Pereira en el campeón de peso medio de UFC. Algunos dicen que la parada del árbitro fue temprana. Adesanya dijo que la pierna la había estado molestando. Otros que Pereira estaba pesando lo mismo que un peso completo. Pero con excusas o sin ellas, Pereira se convirtió en campeón del mundo. Cualquiera pensaría que 3 derrotas en manos de un peleador son suficientes, pero Alex Pereira estuvo de acuerdo con una cuarta pelea. Creo que hablar de Alex Pereira es hablar de un claro ejemplo de cómo el deporte, o en este caso las artes marciales, pueden, sumado a la verdadera voluntad, apartarte del mal camino y volverse una forma de superación. Hay quienes acusan a Pereira de colgarse de la famada Adesanya para promover su carrera de MMA, acusación de doble rasero, porque es lo que básicamente todos los peleadores hacen, ya que una cosa es tu nivel y otra cosa es la forma de promocionarte. Un luchador es un negocio, y en este canal vemos muchas formas de promocionarse. Dato interesante, en el año 2015, Pereira se convirtió en Islam. Y sí, probablemente te estás preguntando, ¿dónde está la barba? ¿Los musulmanes tienen barba? Pues Pereira no usa barba porque la corriente que sigue no es tan estricta en ese aspecto. Tiene una prometida, y una de sus hermanas menores es una contendiente gloria, aparte de una noble peleadora en MMA. Y a que no adivináis, ¿cuál es su arma favorita? El gancho de izquierda. Cuando empezaba su carrera de kickboxer, su entrenador era de origen indígena y le comentó a su madre lo llamativo de la cultura, a lo que su madre le dijo que esto era porque él también tiene sangre indígena, algo que lo llevó a conectarse con sus raíces y a aportar penacho y pintura de guerra en sus pesajes, algo que parece haberle sacado un susto al mismo Dana White, con un récord de kickboxing de 33 victorias y 7 derrotas, quitándole el cuarto puesto en victorias puras de kickboxing a Joanna Jędrzejczyk, y por ahora con 7 victorias de MMA y una derrota, se ubica en estos puestos. Si pudiésemos definir a Alex Pereira con una palabra, seguro sería superación, ya que no solo se superó como atleta, consiguiendo el éxito en 2 deportes diferentes, sino que pudo con esfuerzo y voluntad superar sus propios demonios. Además, aprovecha su plataforma para ayudar a los pueblos indígenas repartiendo alimentos y tratando de que todos conozcan su cultura. En una entrevista en el 2018 dijo: solo quería llegar a hacer dinero suficiente para comprar una casa para mi madre en un mejor vecindario, y que así la tratasen con respeto. Prueba de que puedes tener la cara de Aníbal Lecter y aún así querer a los tuyos. Veremos qué pasa en el siguiente encuentro entre las 2 caras de esta moneda y probablemente actualizaremos. Gracias por estar ahí, gente.